estamos en comunicación con el historiador y politólogo Pablo Vázquez, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Pablo Yumata te habla. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos, Pablo. No, por favor. Bueno, vos sabés que hoy en el editorial hablé un poco del concepto de empate hegemónico que lo había desarrollado hace tiempo Juan Carlos Portantiero, en el que planteaba que a partir del golpe de Estado de 1955 comenzó un periodo de inestabilidad institucional, producto de lo que él definió como un empate hegemónico que perduró hasta la dictadura de 1976, pero que se prolongó durante el periodo democrático. Vos, a ver, ¿qué pensás de esta idea? Y en todo caso, ¿cómo crees que va a terminar, ¿sí?, esta disputa eterna y rotativa al mismo tiempo entre los bloques neoliberales conservadores, ahora anarcocapitalistas para colmo, y el otro bloque nacional y popular que cada vez, lamentablemente, por lo menos en este contexto, está bastante debilitado? ¿Cómo ves esta disputa eterna? Justamente, va a ser eterna. No, dentro de lo que es la historia política de diversos países, siempre va a plantearse como un sector que se acerque más a un pensamiento de acumulación y otro, si lo vemos en términos económicos, ¿no? Sí, claro. Y otro que se acerque en términos de distribución. Obviamente que, dependiendo del momento, tendrá más auge, más poderío uno por sobre otro y así por el tiempo de los tiempos. Viéndolo desde la historia, a nosotros también nos pasó, hasta la época virreinal, donde los debates políticos previo a la Revolución de Mayo, ya que estamos en el mes, sí, claro, que se va a conmemorar justo el 25, sucedía. Así que esas cuestiones van a ser eternas, como va a ser, no sé si eterno nuestra existencia, pero por lo menos en lo que dure. Sí es cierto que hoy se da con un rostro distinto, ¿no? El modelo de acumulación que estaría enmarcado en lo que fue las últimas décadas en el neoliberalismo adoptó una nueva máscara. Esa máscara, por lo menos explícitamente en la Argentina, es el anarcocapitalismo. Y frente a eso, si bien todavía no tiene una definición concreta en los hechos, más allá de las acciones de gobierno de un año y pico, no llega a 2 años de gobierno el de Milei, podemos insinuar algunas características que se repiten de otros gobiernos liberales como Macri o Menem, y otras que serían novedosas sobre todo en la faz ideológica política, ¿no? De debates, planteos y otras cuestiones que serían conexas al hecho político de la administración del Estado o de la gestión dentro de la comunidad política argentina. Por eso, para nosotros, estudiarlo, más allá de denunciarlo, no coincidir con el tema de Milei, no tenemos otro parámetro como para poder analizarlo. Lo más cercano a él, hoy por hoy, podría haber sido Trump o Orban en Hungría, claro, hasta Meloni en Italia, pero bueno, en el caso de Meloni, o hasta el propio Trump, Bolsonaro en Brasil un poco, o Bolsonaro en Brasil, pero todavía tienen anclajes en la construcción política desde el Estado. O sea, Orban no, digamos, en Hungría, por ahí que es el caso más exitoso porque es el que tiene varios años en el poder, estableciéndose desde primero un perfil progresista y luego, cuando él era muy joven, hasta ahora que saltó de su partido, que sería de centro derecha, algo parecido al PRO, a algo más cercano a lo que hoy es Milei. De hecho, él es el que define su modelo de gestión como iliberal, claro. O sea, está más allá de lo liberal. Por eso, desde la ciencia política ahora, cuando se definen los modelos neopopulistas europeos, se toma la referencia a Orban porque es el que más ha gobernado, que está ya para
arribar a las 2 décadas, como premier, en una lógica casi en espejo con Putin en Rusia, pero desde un perfil más conservador, obviamente de replanteo con la cuestión de la inmigración. Podría haber tomado el ejemplo de los Flecha Cruz de Szalasi, ¿no? El grupo fascista que dominó en Hungría en la Segunda Guerra Mundial, aliado al nazismo, pero si bien hay un partido que los reivindica, todavía los tiene medio de costados, como en el caso de Orgán es como algo más original, pero manteniendo las lógicas de autocracia que me guiaron a Hungría a principios del siglo XX y demás. Aún así, tomando ese ejemplo de Orgán, lo de Milei es paradojal, sobre todo porque es como más, Dios me perdone, es más chabacano. O sea, después de verlo casi 6 horas, no sé cuántas horas estuvo con el Gordo Dan, en un streaming con el Gordo Dan, que... Carajo. Sí, uno se planteaba, bueno, no tiene otra cosa que hacer el presidente de la nación que decir ese tipo de cosas, aunque después uno lo tiene que escuchar y tiene definiciones concretas de lo que él quiere arribar. Que yo no coincida es otra cosa. No, por supuesto. A ver, un poco escuchando lo que me venías contando de los distintos presidentes que tienen una postura ideológica parecida a la de Milei, llegaste a hablar del liberalismo. A ver, me da la sensación, no sé el caso de Orbán precisamente, pero la mayoría, más allá de lo liberales que pudieran ser, dentro de todo no son nacionalistas, o sea, tiran para el país. Y acá me da la sensación de que Milei, además de ser liberal o anarcocapitalista, que quiere destruir al Estado, además quiere regalar la Argentina. O sea, es entreguista y es saqueador. O sea, es perverso, donde se lo mire. En ese caso, todos los modelos que él se acerca, y te diría más, hasta el modelo israelí, ellos son defensores de su nación y defensores de lo que tiene que ver. Lo que vos quieras, pero lo mío es mío. Claro, no. En ese caso, por eso, citábamos a un Bolsonaro, tiene una tradición militar, y la cuestión de Brasil en su gobierno, si bien quería vender casi todo y privatizar casi todo, pero en lo que hacía a la defensa político-militar, él la mantenía absolutamente en claro. En el caso nuestro hay como un retroceso, si bien hay una exaltación discursiva sobre las Fuerzas Armadas, después en lo económico hay de financiamiento, y a su vez están como replegadas al proyecto zonal que va a ejercer Estados Unidos en el Atlántico Sur. Pero entonces, frente a eso, en el caso de Milei es original. Después, obviamente, cada uno tiene sus clasificaciones, ¿no? Exactamente, pero hasta estaba pensando en las dictaduras militares propiciadas por Estados Unidos en América Latina en la década del 70. Qué sé yo, vos tenés a Pinochet, lo tenías al gobierno militar de Brasil. Todos eran nacionalistas. E industrialistas. Y la dictadura militar argentina fue absolutamente todo lo contrario. Y después vino el menemismo, y después vino Macri, y hizo exactamente lo mismo. Macri nos endeudó hasta la coronilla. Más deuda que Milei. Milei seguramente con los años que faltan, seguramente lo termina empatando o ganando. Pero, digo, va a terminar, o sea, tenemos una derecha argentina que directamente odia a la Argentina y la vende, la regala. Eso me llama mucho la atención. Sí. En este caso, volviendo a tu pregunta inicial, bueno, vamos a tener esa disputa de hegemonía entre los sectores concentrados que podemos englobar en la derecha, o por lo menos en los sectores de poder que nosotros podemos identificar fácilmente porque son los sectores tradicionales. Y la verdad que sí, el hecho nuevo que por ahí interpreta Milei, o se puede asemejar a lo de Milei, tiene que ver con ese nuevo factor de poder del capitalismo, que son los empresarios de Silicon Valley.
Sí. O sea, Sí. aquí nosotros, claro, su amigo Elon Musk, que quizás en sus sueños es amigo, Claro. pero bueno, en el caso de Elon Musk, representa, junto con Zuckerberg, o el dueño de Meta y demás, a los 5 o 6 dueños de la mayor parte de la riqueza universal, y que no tienen una fábrica en un lugar, no tienen una identidad, no tienen algo que nosotros antes reconocíamos como los capitanes de la industria. Exacto. Entonces, frente a eso, claro, hay un desapego a cualquier elemento que puedas identificar como contenido nacional. Exacto. Que podía tener hasta la Ford o la General Motors, ¿no? En este caso ni siquiera les interesa. Milei lo interpreta perfectamente. El problema son los sectores de poder y no tan de poder que están alrededor de él en un proyecto político-económico de miras cortas, porque es un proceso, casi te diría, si bien discursivamente hablan de la motosierra, del ahorro, del no gasto, qué sé yo, pero más bien es un proyecto de expoliación. Exacto, sí. Es un proyecto que si uno es malo, yo lo comparo con Walker, cuando el filibustero de Norteamérica se queda con Nicaragua. Hubo un momento en la historia, a fin del siglo XIX, cuando Inglaterra pretendía hacer un canal en Nicaragua para competir posteriormente con el canal de Panamá, que hay un bandido, Walker, norteamericano, que él y toda una runfla se quedan directamente con Nicaragua. Durante un par de años dominan Nicaragua, imponen el inglés, imponen la esclavitud, no les interesaba nada de que algo tuviese que ver con un destino. Utilizaban Nicaragua como si fuese un patio trasero para expoliar. Después obviamente lo mataron, fue ahorcado y todo lo demás. Pero insisto, ahí había una invasión, había una idea de tomar lo que no es de uno. Acá Milei lo regala. O sea, sí, encima saliendo desde lo propio. Va a buscar el Fondo Monetario Internacional, nos endeuda hasta la coronilla, se junta con el comandante como es el teniente Comando Sur, algo por el estilo, para hacer exactamente. una instalación en Ushuaia. Digo, la pucha, estamos frente a un caso bastante paradójico en relación a... Se votó a un anti-argentino que está actuando en política para beneficios de otros países, en este caso de Estados Unidos, Inglaterra y a Israel. No está gobernando para seguro, la Argentina, ni mucho menos para los argentinos. Sí, seguro. Yo lo que plantearía a su vez es del lado del peronismo, del movimiento nacional. Vamos para ese lado. Qué mal hicimos para que esto se permita, y frente a eso la única forma, creo que va a ser obvio, pero no por eso uno no lo tiene que decir, es unirnos, y más allá de unirnos y dejar las antinomias y todo lo demás, tener un proyecto claro, no solo inclusivo y de desarrollo, sino que también esté a la altura de los cambios modernos que se viven hoy por hoy, ¿no? El planteo, no te diría que hasta el planteo de la década ganada, que por ahí para nosotros es muy simpático, el tiempo político universal está demandando otras cuestiones. Y frente a esas otras cuestiones, el peronismo tiene que responder de una forma moderna y activa, porque si no también nos vamos a quedar muy atrás. Vamos a ser como nostálgicos de darles al electorado algo que no solo no lo sienten, sino que es irrealizable porque ya dejó de tener relevancia. Obviamente yo como peronista reivindico las imágenes del hombre y de la mujer de los años 40 y 50 con overol, que estaban en la fábrica, y con eso tenías un proceso de identidad fuerte, porque la identidad te la da el trabajo. Bueno, hoy esos conceptos, esas ideas no están. ¿Quiere decir que nosotros tenemos que pensar algo distinto? No, pero sí repensar los modos de relación, los modos de producción, los modos del trabajo actual, y también nosotros tenemos que bajar línea, porque aún una forma
hegemónica se le combate con otra forma hegemónica, bueno, y frente a esa forma hegemónica tenemos que tener claro qué queremos ser, ¿no? Dijiste algo clave. Dijiste, a una forma hegemónica se combate con otra forma hegemónica. El tema es, los tipos, vos recién mencionabas la década ganada. Ellos lograron convencer a un gran importante porcentaje de la población que la década ganada se chorearon todo. y ganan ellos. O sea, vos ves, ganó Milei. O sea, a ver, ¿qué pasó con la década? ¿Nos mintieron? Para mucha gente, Cristina se afanó 4 PBI, por ejemplo. Y siguen repitiendo eso. A ver, lo que quiero decir es, en términos de comunicación, nos ganaron. O sea, la batalla cultural gramsciana la ganaron de punta a punta. Pero hay que hacer muchísimos cambios, y estos tipos, cuando viene un gobierno nacional y popular que hace muchísimos cambios, te tilda de dictador. A Perón lo llamaban el dictador prófugo o algo por el estilo. El tirano prófugo. Exactamente. Entonces digo, y a todos aquellos que hacen algo que obviamente no tiene mucho que ver con defender los intereses de los que más tienen, bueno, hacen todo lo posible, le dicen comunista, le dicen, qué sé yo, dictador, mezclan todo, cualquier cosa. Pero logran establecer un concepto que en 4, en 8 o en 12 años terminan volviendo y tirando para atrás, destruyendo todo lo que se hizo de bien durante periodos de espacios nacionales las disputas, ¿qué hay que hacer? Las disputas hegemónicas claro, no son ¿qué hay que hacer las disputas hegemónicas no son permanentes, sino que está en constante conflicto. Entonces, frente a una, como una cuestión de relevo de élite, tiene que ir a la otra, y nosotros a su vez, los tiempos encima se han acelerado, tenemos que retomar, pero el retomar implica, como te planteé antes, y vos también lo planteás, en cierto modo, tener en claro quiénes somos y qué queremos hacer. Y una vez que lleguemos al poder, no hacerlo de la época de Alberto Fernández, o sea, no dudar, tener en claro qué es lo que nos dicen y obrar en consecuencia, no solo qué nos dice el electoral, sino lo otro. Si voy a nacionalizar Vicentín, lo nacionalizo. Si voy no digo nada, o no digo nada, o lo hago, o lo nacionalizo directamente. Y me dejo hinchar. Mira, viendo la otra vez dando clases de ciencia política, ¿no? Los alumnos les decía, bueno, las condiciones de cómo se define el gobierno tienen que ver con 3 ejes. El gobierno en cuanto a conjunto de actores, el gobierno en cuanto a conjunto de acciones, y el gobierno en cuanto a instituciones. En cuanto a actor, bueno, si tomamos a Milei es elegido democráticamente, en cuanto a instituciones, hay división, equilibrio de poderes, está. Ahora, en cuanto a decisiones, es la toma de decisión. Ya ahí excede un gobierno, cómo llegó, cómo hizo. Tiene que tomar decisiones. Y el marco que toma decisiones es el marco que garantiza que hay un gobierno que funcione dentro del régimen político, a su vez subsumido dentro del sistema político. Nosotros en la vez pasada con Alberto, por acción, por inacción, por peleas internas, por dudas, la toma de decisiones no se tomó, no se realizó. No había toma de decisiones. Se obró o no se obró como le habíamos criticado 20 años antes a De la Rúa. Exacto. Entonces, frente a eso, cuando nosotros, o quien interpele la voluntad del peronismo o del movimiento nacional y popular, lo primero que tienen que hacer es tomar decisiones, no dudar. Si hay algo bueno que tienen los libertarios es que no dudan, lo hacen. Sí. Pensemos en el 7 de mayo cerrando el Instituto Juan Domingo Perón. Sí, te iba a preguntar, o sea, no eso. Lo dudan. Sí. No lo dudan. Y tampoco dudan si tienen que comprar alguno. No, mira, yo me acordaba de una reunión que dio en el Círculo de Legisladores Marco Novaro, investigador, politólogo, sociólogo, donde frente a algunos ex diputados y senadores que le decía, bueno, pero los libertarios no tienen fuerza propia y tendrían que construir un partido a nivel nacional y disputar las elecciones nacionales, un poco lo que plantean los Menem alrededor de Karina Milei. Que la disputa con Caputito. Claro. Caputito dice, ¿para qué vamos a hacer un partido si podemos comprar a todos? Bueno, Marco Novaro dijo lo mismo, por ahí más académicamente, pero dijo exactamente lo mismo. Dice, ¿para qué van a sumar por provincia fuerza propia si esa fuerza propia no solo es comprable,
dejen a los gobernadores que cada uno genere su fuerza y de última se los compra así, se los compra con ATN, con arreglos y todo demás. Total, lo único que le debes es plata. En cambio, si son propios, no solo les debes plata, sino también la disputa de cargos, que te objeten tal cosa, tal otra. Pensemos hoy en el PRO, hace, ¿cuánto fue? 2 días, también, ese 7 de mayo, se afilió, y si fue un día antes o un día después, Patricia Bullrich, que fue hasta hacía un día antes la presidenta del PRO. Sí, o sea, el marco simbólico ellos lo tienen claro, y después lo otro lo pensará Caputo Junior, pero también lo dicen algún académico que, si hay algo que no es peronista, que dice, no sale más barato, porque ellos hablan en contra del peronismo, que gasta y compra, y si los que tienen que comprar son los liberales o los libertarios, eso es gajes del oficio de la política, ¿no? También, sí. ¿No? Que yo también se lo había advertido, digo, entonces nosotros, si yo le pago a uno, soy un corrupto. Ahora, si ellos le pagan a otro, son los gajes del oficio. Hay que hacerlo porque no quedaba otra, claro. Bueno. Sí, también es cierto que te vacías de poder, y frente a lo otro, después, ¿cuál es el mensaje que le das a la ciudadanía? Sobre todo cuando la cuestión económica empieza a fracasar. Y frente a eso, lo que decía Maquiavelo en El Príncipe, la gente olvida más pronto la muerte de su padre que la pérdida del patrimonio. Sí. Entonces, por más que me des la batalla cultural, el gordo Dan y todo lo demás, si vuelve un proceso inflacionario más agudo, si no tenemos plata para pagar los impuestos y todo lo demás, yo por más que me hablen de la chorra, qué sé yo, después se reconsidera. ¿Qué es lo que pasó con Macri? Sí. Macri fracasó, ganó en las elecciones de segundo tiempo, y 2 años después, al finalizar, le ganó Alberto. Pero le ganó Alberto y Cristina. Sí, igualmente yo creo que ellos, como representantes del capitalismo internacional, lograron su objetivo. O sea, perdió, está bien, pero te endeudó 45 palos verdes. O sea, ya está. Eso misión seguro, cumplida. Eso seguro. Misión cumplida. No, eso seguro. Lo mismo este también. O sea, dentro de un rato te vende la Patagonia. Y después y sin condena. Exacto. Y sin condena, porque la diferencia de Macri, que ni bien asume Alberto, dice vamos a terminar con los sótanos de la justicia, y lo primero que tendría que haber hecho es Macri para abajo, es todos desfilando por Comodoro Pi o por otros tribunales, y no fue así. Yo creo que si llegamos a volver, o por lo menos un gobierno nacional y popular accede al poder, tiene que revisar todo esto, porque si no, Milei se va a ir, lo que él decía, se va a ir al campo como Thanos en Adventure, viste, que terminó de matar la mitad de la humanidad, y se va porque ya cumplió su tarea, y se va. Bueno, él quiere lo mismo, irse al campo con la hermana y con los perros imaginarios. Bueno, entonces, eso no tiene que salir gratis. Si viene un peronismo serio, un espacio nacional y popular, como vos decís, Milei y la hermana tendrían que ir presos, y Macri también. ¿Entendés? Y cuando si eso sucediera, ¿entendés? Todo el capitalismo a nivel internacional van a plantear que acá hay un gobierno dictatorial. Ya lo sabemos. Esto va a pasar, va a ser el chavismo, va a ser Maduro, va a ser el dictador, va a ser cualquier cosa. Bueno. Pero ¿entendés? Eso después lo veríamos. Lo primero que tenemos que ver obvio, es que tengamos un proyecto serio para ganar las elecciones. Si tenemos un proyecto serio, no solo para ganar las elecciones, sino que a su vez podamos gestionar bien en el Estado, ya está. Después lo que te dicen afuera, eso se ve, porque Maduro es el gran dictador, hasta que después Estados Unidos necesita el petróleo. Exacto. Y después es, un personaje razonable. Zelensky es el líder de la libertad, y después casi es un terrorista de Estado por Donald Trump. Depende de los momentos políticos internacionales. Exacto. La política exterior determina para el resto de los países que a vos te respetan si tenés poder político. Te odiarán. Bueno, vuelvo con Maquiavelo. Aquí no que importa si sos bueno o malo, sino que sos de temer. Y frente a eso, el de temer es cuál es el potencial político, económico, social, militar que vos tengas
y se hace respetar. Putin será lo que será, pero a uno le queda claro que tiene poder político, se lo respeta. Lo mismo puede ser, bueno, si Xi te organ, Jinping, claro. Xi Jinping, por supuesto, tienen poder político, y de hecho ahora Lula. frente a Lula, Claro. bueno, Lula mismo, si lo has visto ayer, hoy estuvo en el festejo de los 80 años del triunfo de la Unión Soviética sobre el Tercer Reich. Bueno, entre los que estaba Lula, y nadie, cuando vuelva a Brasil, nadie lo va a objetar diciendo no, porque añoras el comunismo, qué sé yo. Mirá, tiene un Estado industrialista que de distribución de la riqueza, y que tiene muy en claro cuáles son sus objetivos dentro del BRICS, con la comunidad de naciones que se enfrenta económicamente a los Estados Unidos, y hasta podría negociar con la Unión Europea si Donald Trump mantiene los aranceles tan altos. Se respeta, no importa quién sea, al tipo con fortaleza en la conducción y que tiene un país más o menos organizado. No podemos citar el caso argentino, lamentablemente, que frente a la situación internacional que se vive, en vez de aprovechar que nosotros tenemos la riqueza natural, mineral, y ofrecer frente a Estados Unidos u otros aranceles más bajos y demás, estemos subordinados porque se le cantó a una estrategia de un país que encima nos odia y que es competidor nuestro, que son los Estados Unidos. Así que eso es increíble. el que acceda desde el peronismo o desde otro espacio que interpele un campo nacional y popular, tiene que sentarse como hizo Perón en los 40, decir, bueno, hay un modelo de Estado para un modelo de universo, y que frente a eso tenemos que posicionarnos de tal manera. No importa lo que por ahí digan unos o digan otros, tenemos que tener fortaleza. Esa fortaleza se defiende y obviamente también se ataca, pero hay que estar por lo menos preparados para defendernos de ese ataque. Pablo, tengo que ir cortando, pero esto que estás planteando, de alguna manera ya también se está haciendo. Lula lo está haciendo en Brasil, y James Bond lo está, ¿cómo se llama? La presidenta de México también lo está haciendo. Claro, Zambón también lo está haciendo. Hoy tendríamos una oportunidad histórica con la mayor parte de países en América. Sheinbaum, ¿no? Están, claro, Sheinbaum, que están dentro de un campo, podríamos decir, nacional y popular, hasta Uruguay recientemente. Y encima con el nuevo Papa, que se supone que está en sintonía, más o menos, con Francisco. Bueno, hoy podríamos aliarnos todos e ir para adelante. Justo tenemos uno que va para atrás. Entonces, frente a eso, tenemos que posicionarnos en estas elecciones y ser más conscientes. Lo aclaro contradiciéndome a mí mismo, ¿no? En donde, viste que dije, bueno, apenas se hagan eso, nos van a empezar a acusar de dictador al que venga, bla, bla. No, bueno, esto ya se está haciendo, y se está haciendo, y lo está haciendo de manera razonable Brasil, Lula en Brasil, por ejemplo, donde creo que tiene déficit cero, por ejemplo, porque generó que los grandes multimillonarios paguen los impuestos que tienen que pagar, cosa que acá no se está haciendo. Y no dejan de hacer negocios con Brasil. Así que cuando le impone los impuestos a Elon Musk, no es que Elon Musk dice, bueno, no voy a hacer nada en Brasil de los múltiples negocios que tiene. No, y seguramente Brasil, que nosotros veníamos en avance de industria de viajes al espacio, acordémonos en la época de Cristina, podríamos habernos asociado con Brasil económicamente. Ahora seguramente Brasil va a tomar la posta, nosotros nos quedamos atrás, y seguramente se va a aliar con Elon Musk, porque Elon Musk va a ver que ahí hay un negocio. Pero lo que respetan siempre es el poder. No podemos siempre estar agachados o tener miedo o fobia a los flashes como tiene el actual presidente, sino pegarle para adelante. Perfecto. Pablo, la verdad me encanta. Me quedaron 500 preguntas para hacerte, pero bueno, nada, el programa no es tan largo, así que te agradezco infinitamente esta charla que hemos mantenido, ¿eh? No, por favor, muchas gracias. Déjame un minuto, un aviso parroquial. Ahora, en un ratito, a las 5 de la tarde, con Hugo Chumbita, presento un libro que hicimos juntos sobre Mariano Moreno y el plan de operaciones. Qué bueno. Bueno, tirame una línea. ¿De qué habla? El plan de operaciones, y hay un plan de operaciones que se descubre un documento en el archivo de las Indias, en España, que se le atribuye a Mariano Moreno, que sería un plan de acción de dominio duro y parejo, ya que hablamos de posesión de Estado. Algunos dicen que sí,
es de Mariano Moreno, otros dicen que no. La idea de distintos historiadores o politólogos, como es mi caso, analizar ese trabajo, ver cuáles son las características. De mi lado también ver cuál es la posición del revisionismo histórico sobre Mariano Moreno y sobre ese plan de operaciones en particular. Así que aprovechando que estamos en el mes de mayo, de la Revolución de Mayo, vamos a hablar de Mariano Moreno y de ese accionar. Perfecto. ¿Esto dónde es? Hoy a las 5 de la tarde. ¿En dónde? Hoy a las 5 en el Museo del Cabildo de Buenos Aires, ahí en Bolívar, al lado de la Casa Rosada. Buenísimo, entonces, toda la gente que esté escuchando el programa y que pueda pasar por ahí, que se pegue una vueltita, que va a estar buena entonces esa charla. Dale. Ahí está. Gracias por la difusión. No, gracias a vos, Pablo. Será hasta la próxima. Muy amable, ¿eh? Chao, hasta luego. Bueno, ustedes lo escucharon, era Pablo Vázquez, historiador y politólogo, que estuvo aquí en La Excepción a la Regla.